saladas, ahí se desarrolla, cruza de ser un joven, adolescente, a convertirse en un adulto, ojo, en las aguas saladas de los océanos. Pero curiosamente no se queda viviendo en el océano, no se queda viviendo en las aguas saladas, porque luego su intuición de pez, de reproducirse, de llevar de reproducirse, lo lleva a pensar que el océano no es lugar para que él se pueda reproducir. El océano no es lugar para que él pueda poner sus ovas o los huevos de los peces salmón. Entonces él piensa, el océano no es el lugar correcto para que yo me pueda reproducir. Así que ¿sabe lo que hace este animalito? Dice, tengo que regresar a mi punto original. Tengo que regresar de donde vengo, de donde nací. Ahora, son miles y miles de millas las que nada este pez para llegar al océano. Los estudiosos de este animal todavía no han encontrado una explicación de cómo le hace el pez salmón para regresar exactamente por el mismo caminito, sin desviarse hasta su punto original. Todavía no hay una explicación. Hay algo de un magnético que desarrolla la Tierra, y por ahí hay un estudio que dicen que el salmón, por medio de este magnético, va guiándose por el mismo camino por donde salió para entrar al océano, para salir del océano y regresar a su punto original. Pero lo curioso de esto es, escuche esto, uno, que no pone ovas en el océano. ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos? No estoy seguro, pero yo puedo usar mi imaginación como usted también. El océano es un lugar vasto, es abundante. El océano es un lugar que tiene todo tipo de depredadores. El océano es muy peligroso para poner ovas o huevos de salmón, pudiéramos pensar así. Y de pronto este salmón dice, este no es el lugar correcto, tengo que regresar a la Meca, tengo que regresar a mi punto original. Pero para regresar a su punto original, escuche esto es lo que más me llama la atención. Es un viaje desafiante. Tiene que salir del océano, introducirse a las aguas dulces de los ríos, pero en esta ocasión ya no viene nadando con la corriente, sino que ahora va nadando contra la corriente. Salir del océano para regresar a su punto original, va a tener que hacer todo un esfuerzo de nadar contra la corriente. Obviamente que en este nado contra la corriente hay un sinnúmero de retos y un sinnúmero de desafíos, porque cuando desembocan en las aguas dulces, estos animalitos, hay en los ríos, hay tormentas por abajo, hay turbulencias por abajo, nudos de aguas que se arman en los ríos, y este animalito tiene que buscar cómo zafarse de esas turbulencias que están en lo profundo, esos nudos, que no los atrapen, que no los jalen, que no los desvíen. Aparte, tienen que luchar contra depredadores como es el oso. Tienen que luchar contra contaminaciones, partes de contaminaciones que tienen estos ríos. Tienen que luchar contra las rocas grandes. Tienen que luchar contra un sinnúmero de dificultades, pero no se quedan a medias. Este es un animal que nos enseña una lección de determinación y constancia. Un animalito que no se rinde. Obviamente no todos logran llegar. Muchos quedan en el camino, que se dan por vencidos por el desgaste, por el cansancio de nadar contra la corriente, y hasta ahí llegaron. Sin embargo, este animal tiene una peculiaridad, que cuando va nadando contra la corriente, escuche esto, no lo hace solo.
entiende que contra la corriente no se puede luchar solo. Entonces, ¿sabe lo que hace? Hace grupos. Se hacen grupos de salmones que van todos juntos luchando contra la corriente. A veces cuando hay turbulencias van en grupo. A veces cuando es la corriente que viene fuerte, lo hacen en fila india para ir rompiendo e ir abriendo contra la corriente. Qué interesante, ¿verdad? ¿Les llamó la atención? A mí también. Pero a mí me enseña esto. Si pudiéramos aplicar este ejemplo de este animalito en un sentido bíblico, lo aplicaría así. Nosotros los cristianos fuimos llamados a pertenecer a las aguas dulces. Las aguas dulces representan que esa bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo trajo limpieza y pureza a nuestras vidas. Nos perdonó de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Nos liberó de nuestra vieja manera de vivir. Y esas aguas dulces representan la bondad y la misericordia de Dios. En las aguas dulces de Dios es donde nos podemos reproducir, es donde podemos vivir, es donde podemos ser felices. Pero de momento nos sentimos a veces como que ya sabemos bastante. Y en ese momento, cuando ya nos sentimos que sabemos bastante, nos vamos nadando hacia el océano y llegamos al océano, a las aguas saladas. Y en las aguas saladas hay mucho peligro. ¿Cuáles son las aguas saladas? Cuando te sales de las aguas dulces, que es de la bondad, de la misericordia de Dios, y vas tras las aguas saladas, te estás yendo al mundo. El océano es vasto, es abundante, y hay mucho peligro. Es el mundo. El mundo es abundante, el mundo tiene muchas atracciones, el mundo es como un pulpo con tantos tentáculos que está listo para atraparte. Pero este pececito entiende que allí no se puede reproducir. Imagínense qué inteligente que es, que entiende que en el mundo, no, en el océano no se puede reproducir. En el mundo no nos podemos reproducir, porque lo que vamos a reproducir en el mundo, lo que del mundo es, nace para destrucción. Lo que de la carne nace, nace para destrucción, pero lo que nace del Espíritu nace de Dios, y lo que nace de Dios es permanente. Entonces este animalito tiene que salir del mundo, tiene que salir del océano y luchar para regresar a su punto original, como muchos de nosotros que hoy estamos sentados aquí luchando para regresar a nuestro punto original, dejando el mundo atrás, dándole la espalda a Satanás, dándole la espalda a los vicios, dándole la espalda a todo lo que el diablo ha querido ponerte en el camino, y te estás levantando y estás luchando. Y hoy estamos aquí sentados, ¿por qué? Porque estamos nadando contra la corriente. Y contra esta corriente vamos a confrontar una diversidad de retos y desafíos. Contra la corriente va a haber desgaste, te vas a cansar. Esto de estar en la iglesia, esto de servir a Dios, esto de serle fiel a Dios, esto de mantenerme en santidad por Dios, a veces como que sentimos un peso. Y a veces como que sentimos que, Dios mío, no puedo. Porque el diablo todos los días hay un oso depredador que ha salido para quererte devorar. Todos los días hay un nuevo reto, hay una turbulencia por abajo. Se te levanta el enemigo en tu casa, se te levanta el enemigo con tus familiares, se te levanta el enemigo en el trabajo, y hay una turbulencia y tú estás nadando contra la corriente, y eso a veces te puede atrapar. Es una lucha de sobrevivencia todos los días. Pero ¿sabe una cosa? Cuando este animalito llega de regreso a la Meca, cuando llega a su punto de donde nació, ¿qué cree usted que va a pasar? Las hembras los están esperando. Las hembras están esperando con ansia que llegue el macho salmón. La recompensa del macho salmón de haber nadado contra la corriente es que al otro lado está una salmona que le está coqueteando y le está diciendo: hey, tú eres para mí. Vale la pena, porque entonces la salmona, que así le vamos a poner, ok, es término mío,
La salmona ahora está diciendo, a ver, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Ay, ahí viene, dice, este la hizo. Este cruzó contra la corriente, los ríos, cruzó las turbulencias, cruzó el oso. Entonces la salmona dice, este es mío. ¿Qué te quiero decir? Que detrás de toda persistencia y fidelidad a Dios hay una recompensa muy grande, que valdrá la pena todo lo que hayas pasado, todo lo que hayas vivido. Valdrá la pena cuando llegues al punto final de tu carrera. Entonces podrás decir como Pablo dijo, he terminado. Terminé esta carrera. Pero ¿cómo la terminó Pablo? La terminó en victoria. No es fácil ir contra la corriente porque hay demasiados desafíos. Sin embargo, cuando terminas y llegas al otro lado, hay una recompensa muy grande. Están despedidos, Dios les bendiga. Con eso nos vamos. No, ok, ¿quieren más? Bueno, ya me extrañaba yo de que ustedes se quedaran. Pablo le escribe una carta a su hijo Timoteo. Y quiero que escuchen cómo Pablo le habla a su hijo Timoteo. Es impresionante lo que Pablo le dice en esta carta de Timoteo, capítulo 3, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y si usted tiene su celular, la Biblia en su celular, y tiene la versión YouVersion, que yo se la recomiendo, bájela. YouVersion, así como la escucha, YouVersion, Y-O-U, versión, YouVersion. Esta Biblia le da a usted un sinnúmero de versiones, desde Biblia a las Américas, son traducciones, desde la Biblia Dios habla hoy, y la que a mí me gusta utilizar es la Biblia traducción lenguaje actual, que es un lenguaje muy a lo nuestro, a que nosotros lo entendamos. Y bajo esta traducción, yo le quiero leer esta carta que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, hablando acerca de estas corrientes que no solamente existían en aquel tiempo, pero que Pablo le previene a su hijo Timoteo diciéndole, estas son las corrientes que van a ver ahora y las que vas a vivir más adelante. Y Pablo le dice así a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, mire lo que dice. Debes saber también que en los últimos días, refiriéndose a nosotros, en estos últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. A esa palabra dificultades le quiero poner corrientes, ¿ok? Muchas, ¿qué? A ver, ayúdenme por favor, muchas. Más fuerte, muchas. Que lo escuchen los que nos están viendo, muchas corrientes. Entonces, vas a saber, Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas corrientes. Y ahora Pablo va a entrar a profundidad y le va a explicar a Timoteo cuáles son estas corrientes que hoy usted y yo estamos viviendo. Escuche, versículo 2. Habrá gente, una de las corrientes, habrá gente amadora o egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Qué silencio. También habrá gente orgullosa. Mire, está hablando de, ya llevamos dos corrientes. La primera corriente es gente egoísta. Diga conmigo, gente egoísta. Diga el que esté a su lado, egoístas es la primera corriente. La segunda corriente es gente, la gente egoísta es la gente interesada al dinero. La segunda corriente que hay es de gente orgullosa. Toca el que esté a su lado, dígale gente orgullosa, dígale gente orgullosa. Esta gente orgullosa que se creerá más importante que los demás y tienen un comportamiento. ¿Quiere usted conocer a alguien orgulloso? ¿Quiere saber usted? Según el apóstol Pablo nos describe las características del orgulloso. Dice, estos orgullosos, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios. No respetarán a Dios. Esto es una corriente
Y no estamos hablando de los tiempos de Pablo, estamos hablando para estos tiempos. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. ¿Dónde están los jóvenes? De 100 años para abajo. Sino que serán malagradecidos. Oiga esto. Y ofenderán a todos. Estas son corrientes. La segunda corriente. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Wow. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Lo que les pegue la gana es lo que van a hacer. Versículo 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Escuche. Ahora el apóstol, después de que le devela o le revela a su hijo Timoteo dos corrientes poderosísimas, dos corrientes detractoras, destructoras, ahora le aconseja a Timoteo y le dice: mijo, no se haga amigo. No se haga amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre. Oiga esto, ya han creado una costumbre y hemos dicho que una costumbre que se convierte en práctica termina siendo una tradición. Y una tradición termina siendo una cultura. Costumbres, prácticas, tradiciones. Son gente con prácticas, son gente con costumbres, son gente con tradición que ya crearon una cultura. ¿Sabe usted lo que es una cultura? Vivir dentro de una cultura es que ya es normal. Es que lo que hace a menudo y a diario es común, es normal. Si la cultura de esa persona es ofender o odiar, para él o ella es normal, porque es una cultura. Cuando ya es una cultura, ya no se ve extraño, ya no se ve fuera de lugar, porque ya es algo común. Entonces el apóstol le dice a su hijo Timoteo: hijo, estas son corrientes con las que usted no puede nadar. Pero este consejo de Pablo a su hijo Timoteo, hoy el Señor nos los da a nosotros. Y el Señor hoy nos está diciendo: estas dos corrientes no fueron hechas para ti. Estas corrientes de gente egoísta, ambiciosa, materialista, y esta corriente de gente orgullosa que desobedece a Dios, no es la corriente en la que usted debe de andar nadando. En otras palabras, vas a tener que nadar contra esa corriente. Vas a tener que levantarte con fuerza, con determinación, con fidelidad y amor a Dios, y pelear y luchar contra esas corrientes. Porque el apóstol le dice a su hijo: con esas corrientes no nades. Con esas corrientes no te hagas amigo, porque esos son los que se meten en cualquier casa para engañar a mujeres tontas. Esto lo dice la Biblia en la versión de traducción del lenguaje actual, así que no se ofendan. Para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. ¿Cómo se le llama a una persona que se le explica las cosas, se le dice 2 veces, 3 veces y no las entiende? No por falta de inteligencia, sino por falta de voluntad. Inteligencia la tiene, la capacidad de entenderlo la tiene,
pero la voluntad no la tiene, aunque se le explique 10,000 veces. A esa persona se le llama necia. La Biblia la categoriza y la califica como una persona necia, que se le explica, se le dice, pero no entiende. Tiene la mente, escuche lo que dice, tiene la mente corrompida, dice la Biblia, seguimos leyendo, y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es... ¿lo leo o no lo leo? Esto lo dice la Biblia en la traducción lenguaje actual, búsquenlo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Escuche esto. Así vamos a llegar con la lectura. Y ahora quiero desarrollar el tema. Cuando hablamos de estas corrientes de las que Pablo le está aconsejando a su hijo Timoteo a que no nade con ellas, estamos hablando de dos corrientes actuales, porque Pablo marca el tiempo de cuando estas corrientes iban a nacer. Y Pablo dice que estas corrientes nacerían para los últimos tiempos. Y hemos venido hablando usted y yo acerca de que estamos viviendo el periodo de los últimos tiempos. Hemos venido hablando, esta semana pasada, los jueves que hemos estado en estudio, hemos estado hablando con respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente. Estuvimos hablando el jueves de que Israel es el reloj de Dios, el reloj para la iglesia, el reloj para la iglesia de los tiempos finales. Hemos venido hablando de que estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial por lo que está pasando en Medio Oriente. Y hay un montón de especulaciones que no vamos a entrar en detalles, pero ¿qué quiero decirle? Que todo lo que se está presentando en este tiempo son manifestaciones de los tiempos finales. Y Pablo determina que estas dos corrientes iban a surgir en los tiempos finales. Y si nosotros estamos viviendo estos tiempos finales, quiere decir que estas dos corrientes están vigentes en este momento. La corriente del egoísmo, la corriente del todo para mí, yo. El hombre y la humanidad ha entrado en un cinismo narcisista. El narcisismo es como el bebé que todo lo pide solo para él. La humanidad ha entrado en un episodio de caprichos, de necedades del corazón, queriendo complacer sus propios deseos. Y por eso cuando hablábamos del diluvio, ¿recuerdan que estuvimos hablando del diluvio? Decíamos de que en los tiempos del diluvio, la Biblia dice que estaban casándose y dándose en casamiento. Dijimos, no hay nada malo con casarse, pues es una institución de Dios. El matrimonio fue establecido por Dios. Dios no está en contra del matrimonio. El problema es que la gente estaba en su propia onda, en su yo. Todo se trataba de ellos. Nada era de Dios, nada era para agradar a Dios, todo era ellos. Y ahora estamos viendo una repetición de las culturas, una repetición de las civilizaciones en esta civilización actual. Dentro de nuestra sociedad, según el apóstol, dice que la corriente que iba a surgir era gente amadoras de sí mismo, gente egoísta, gente que solamente piensa para su propio bienestar, que solamente busca lograr sus beneficios personales sin ningún interés de querer agradar a Dios, simple y sencillamente que Dios me dé, que Dios haga, necesito, te pido, concédeme, pero no hay nada de intercambio, no hay nada de que me das y yo te doy. Esa es una de las corrientes que el apóstol dice que iban a existir en estos tiempos. Y si usted no se ha dado cuenta, es increíble cómo hay mucha iglesia en este tiempo. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de ustedes. Nosotros somos la iglesia. Hay mucha iglesia adormecida. Hay mucho pueblo indiferente. Hay mucha gente que se acomodó después de la pandemia para estar en casita viendo los sermones desde su casa. Y con eso bastó. Y dejaron de congregarse y dejaron de asistir. ¿Por qué? Por la comodidad. ¿Por qué? Porque se afanaron. ¿Por qué?
porque entraron en la corriente y empezaron a nadar con la corriente del mundo, la corriente de el que yo necesito estar mejor o vivir mejor, y no hay nada malo con eso. Lo malo es cuando hago a Dios a un lado por mi bienestar personal. Y cuando nado con esa corriente hay un fenómeno, y le vamos a poner esta noche el fenómeno Balaam, que se produce. Y con Balaam, con ese fenómeno de Balaam, se producen dos hijos, Janes y Jambres. Escuche bien, porque cuando yo nado con la corriente del egoísmo, de pensar solamente en mí, de no ver por las necesidades de los demás, de no estar pendiente de la necesidad de mi hermano, de mi hermana, qué difícil a veces se hace conseguirle raite a una persona que quiere y tiene el deseo de venir a la iglesia, pero nadie puede ir por esa persona. ¿Por qué? Porque o está muy lejos, o no quiero gastar gasolina, o estoy muy cómodo, y de pronto se nos convierte un problema servir o ayudar a alguien más. Nos cuesta soltar el bolsillo para sembrar a algo que va a ser de beneficio o de bendición para ganar un alma o para seguir extendiendo el reino de Dios, porque todo es para nosotros. Todo se trata de nosotros. Es que yo no puedo dar ahorita, es que yo no puedo sembrar ahorita porque se trata de mí. Sonría que Cristo le ama. Algunos que ya se están poniendo medio amargos. Sonría, y si le está quedando el saco, pues acomódeselo bien y siéntase bien. No se preocupe, al final le vamos a resolver este problema. Pero esta es una de las corrientes, dice el apóstol. La segunda corriente es la corriente del orgullo. Y hermano, esta es una corriente que carcome el espíritu del hombre y llega hasta el alma del hombre. El orgullo es uno de los factores más poderosos, escuche, para destruir matrimonios. El orgullo ha destruido, por favor, chapines, hay un registro histórico. Y si usted no quiere ir a los escritos de Josefo, el escritor, vámonos a la Biblia. Y usted se va a dar cuenta cómo el orgullo desbarató matrimonios, desbarató familias. El orgullo, y ya no hablemos de la ambición, de la primer corriente. Ustedes recuerdan a Acán. Acán, que robó un lingote de oro y monedas de oro y las escondió debajo de su tienda, porque pensó, una vez que pase la guerra y que ya estemos fuera, yo me voy a hacer rico. ¿Cómo terminó Acán metido dentro de la corriente del egoísmo, de todo para mí? Apedreado y quemado, él y toditita su familia. Ojo, porque luego vamos a hablar del fenómeno Balaam, que da hijos llamados Janes y Jambres. Pero el que cae en esta corriente del egoísmo es atrapado. Pero el orgullo es otra corriente terrible. Ha roto relaciones entre padre e hijos, ha hecho perder empresas, negocios. El orgullo puede llevar a las personas a un punto de hasta hacerle daño a alguien por no dejarse, porque mi orgullo es más fuerte. Y ese orgullo es una de las corrientes que ahora Pablo le explica a Timoteo y le dice: mira, hijo, las características de los orgullosos no respetarán a Dios. El orgulloso por lo general se siente autosuficiente. El orgulloso por lo general dice: yo no necesito de Dios. Dios a mí me hace los mandados, Dios a mí me hace los favores. Yo no necesito de Dios. Ese es el orgulloso. El orgulloso es el que desobedece a Dios en todo y va contra la palabra de Dios. Lo que se está predicando en este momento desde acá, el orgulloso lo está maquinando y dice, y refuta la palabra, pelea contra la palabra, acomoda la palabra a su manera, a su forma o a su propio bienestar. Y va buscando la manera para querer justificar sus actos.
Entonces el orgulloso es el que dice, como el que está diciendo ahorita ahí al lado suyo, este mensaje no es para mí, es para el que está atrás. Mira cómo le está cayendo al hermanito, para él es. Mira cómo le está cayendo. Ese es el típico orgulloso. Número uno, desobedece a Dios. Así lo dice en términos tan sencillos. Desobedece a Dios, desobedece a sus padres. ¿Qué es desobedecer a sus padres? Es la deshonra. El día de ayer estuvimos en Las Vegas y estuvimos inaugurando el nuevo edificio del pastor, muy amigo nuestro, el pastor Camilo Pérez, presidente de la Asociación Pastoral de Las Vegas, y estábamos inaugurando. Invitamos al general del estado de Las Vegas, de Nevada, perdón, un general de la iglesia, un siervo de Dios de muchos años, 86 años. Y ese señor pasó, hermanos, y hizo la ceremonia de inauguración, la oración de inauguración. Y yo me quedé pensando, cuando él se bajó, me quedé pensando, wow, 86 años. Luego estoy con Luisito, en la parte de atrás estamos comiendo unos tacos que Luisito me pichó. Y luego me dice Luisito, mira este joven, ¿cómo piensa? Dice, pastor, ese hermano tuvo que haber honrado mucho a su papá y a su mamá. Y como teníamos a su yerno sentado en la misma mesa, el yerno dice, es cierto. Él fue el que les compró casa, terreno, les edificó casa a sus padres y él los enterró, él hizo todo por ellos. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. 86 años se refiere a honra. Pero cuando desobedece a Dios y desobedece a sus padres, es falta de honra. El orgulloso no sabe de honra. El orgulloso no sabe honrar. ¿Qué es honrar? Honrar es reconocer, es darle lugar al que el lugar se merece. Eso es honra. Pero el orgulloso siempre quiere ser la estrella. A mí que me honren. Yo no estoy para honrar a nadie. Yo necesito ser honrado. Mire cómo me mato trabajando. Mire cómo cocino. Mire cómo limpio la casa. Mire cómo plancho. Mire cómo trabajo. Atiendo a los niños. Hago esto. Y yo salgo del trabajo y corto la yarda. Orgulloso. Ahora ya si hubieran querido que los despidiera, ¿verdad? Cuando dije, vámonos. Después de la historia del salmón estamos bien. Oh, el pastor nos hubiera despedido mejor. Desobedientes a los padres, malagradecidos. Esta es una de las corrientes que en este momento hay. Gente que usted le ayuda. Un pastor muy amigo, que es un amigo mutuo de nosotros, me dice, ayudé a esta familia, los traje desde del Caribe. 2 años los mantuve. 2 años los mantuve. Les di de comer. Los puse a trabajar. Les di mi confianza. Les cedí mi púlpito. Y ahora se me levantaron. Me están revelando la iglesia. Me están queriendo dividir la iglesia. Y se fueron a plantar una iglesia a 2 cuadras de donde estoy. Malagradecidos. Gente que no puede decir o reconocer que todo lo que tiene es por Dios. Y si es por Dios, es para Dios también. Pero la gente malagradecida es una de las corrientes del comportamiento de las personas de este tiempo. Crueles, dice, y violentos. No podrán dominar sus deseos. Esta es una de las corrientes más terribles que hoy existen. Pero Dios está llamando a esos salmoncitos. ¿Dónde están? Dios anda buscando a esos que dicen, el océano no es lugar para que yo me reproduzca. El mundo no es lugar para que yo more y viva en él. El mundo no es tu lugar. Es más, aunque vivimos aquí, no somos de aquí, porque nuestra morada es celestial. Y Dios en este momento anda buscando a gente que digan, no quiero seguir nadando con la corriente del egoísmo,
y el orgullo. Porque entonces cuando yo me meto a nadar con la corriente del mundo, el fenómeno Balaam se va a manifestar. Cuando yo nado con la corriente del mundo, cuando voy conforme la corriente del mundo y me meto a nadar con el orgullo, con la envidia, con el egoísmo, se levanta Balaam. Y Balaam significa el devorador. El devorador. Y cuando Balaam se levanta, usted pareciera que en el momento todo va bien. Y usted dice, wow, mira cómo me está yendo. Buena decisión. Oh, wow, mira el negocio. Mira el dinero, cómo está fluyendo. Y aparentemente todo te está yendo bien. Mas no sabes que por debajo se te va a levantar Balaam. Y Balaam fue aquel profeta que Balac llamó para que maldijera a la nación de Israel. Lo llamó el enemigo, Moab. Llamó al profeta Balaam y le dijo, Balaam, ven, maldíceme a este pueblo, porque son demasiados, les tengo miedo y necesito que los maldiga para que nosotros los podamos destruir. Usted es pueblo de Dios. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Dios te ha separado, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te ha elegido para que no seas del mundo, sino que seas de Él. Y todo lo que Dios ama, todo lo que se convierte tesoro de Dios, el enemigo detesta, el enemigo odia. Cuando el enemigo te ve bendecido, cuando el enemigo te ve próspero, hermano, él no lo soporta. Cuando el diablo te ve alabando a Dios de la manera que lo alaba, cuando el diablo te ve brincando, saltando, cuando el diablo te ve con la libertad del Espíritu Santo en tu vida, el diablo no lo soporta. Entonces tiene que llamar a Balaam. Y se va a levantar Balaam. ¿Me está escuchando? Y va a levantarse el fenómeno Balaam, el destructor, el devorador. ¿Por qué? Porque a veces estamos nadando con la corriente de este mundo y aunque aparentemente todo está yendo bien, el devorador va a venir y va a engendrar dos hijos. Escúchame bien, porque con esto termino. Janes y Jambres, que se mencionan únicamente en dos partes. En la Biblia, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, y en el Talmud judío. Ahí se escucha por primera vez el nombre de Janes y Jambres. Y los historiadores han identificado a estos dos personajes por ser hijos de este profeta Balaam. Janes y Jambres son hijos del destructor. Y cuando yo empiezo a nadar con la corriente y nado con la corriente del mundo, el fenómeno Balaam va a lanzar a Janes y Jambres. ¿Y quiénes eran? Janes y Jambres eran hechiceros, brujos. ¿Sabes quiénes fueron estos? Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón y llevaban la instrucción, después de haber oído la voz de Dios que les dijo, tira la vara para que la vara se convierta en serpiente. ¿Qué hizo Faraón? Faraón inmediatamente mandó a llamar a sus brujos, a sus hechiceros. ¿Y a quién crees que llamó? A Janes y Jambres. Y Janes y Jambres repitieron el prodigio de la vara de Moisés. Tiraron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes también. Aunque después la serpiente de la vara de Moisés se hartó, se comió a las serpientes de esos hechizores, estos hechizores lograron repetir o simular el mismo acto de prodigio y de maravilla de Aarón y Moisés. Janes y Jambres son los dos espíritus que hoy están yéndose por todo el mundo y contaminando y poseyendo a las personas que están nadando con las corrientes de este mundo. Janes y Jambres son los hechiceros, son hechizos, son los que te atrapan, son los que de manera
muy sagaz, te coquetean de modo de atraparte y hacerte caer en su enredo. Janes y Jambres es entonces la representación que cuando yo estoy nadando con las corrientes de este mundo, he sido hechizado, he sido encantado. Y cuando una persona es hechizada, cuando una persona es encantada, esa persona ha sido atrapada. El fenómeno de Balaam entonces es que vendrá el destructor a través de dos espíritus. Balaam, el devorador, lanzará el espíritu de Janes y de Jambres para hechizarte. Te cegará. Por eso la Biblia dice de que el hombre caerá bajo un estado de ser cegado, enajenado por este mundo. Perderá la razón, perderá la lógica. Hay gente que por mucho que usted le diga no se siga drogando, no haga eso, no vaya a los casinos, no, que es sentido común. Están tan hechizados por los espíritus de Janes y Jambres que han perdido el sentido común, han perdido la lógica, han quedado enajenados, cegados. Y por mucho que usted les diga, ese hechizo los tiene atrapados por nadar con la corriente del mundo. Janes y Jambres. ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes esta tarde? A su nombre. Pero no vamos a terminar así. ¿Usted quiere saber de eso? Está en Números capítulo 22. Acerca de Balaam. Vamos a terminar con Romanos capítulo 12 versículo 2. Y se lo voy a leer igual con la versión del lenguaje actual. Romanos 12:2 dice, escuche, este es el consejo para cerrar: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Estamos acá? Y no vivan ya, allá dice la versión Reina Valera 1960, no os conforméis. Pero en la versión del lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambie su manera de actuar. Ya no actúe como ha venido actuando. Ya no piense como piensa. Y dice, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Mientras yo no cambio mi manera de pensar y mientras yo no cambio mi manera de actuar, jamás voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Mientras yo persista en mis propios pensamientos, mientras yo siga nadando con la corriente de este mundo y no nado contra la corriente, la voluntad de Dios no será revelada a mi vida. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto me lo voy a perder. Romanos 12:2. No vivan ya más como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Damas y caballeros, esta noche el Señor nos está llamando. Y esta noche el Señor nos está diciendo, hijo, hija, ten cuidado, porque hay dos corrientes poderosas en el mundo que están destruyendo familias, están destruyendo relaciones entre padre e hijos, están destruyendo empresas, están destruyendo a todo tipo de persona. El egoísmo y el orgullo son dos corrientes de este mundo que están destruyendo al ser humano. Y el Señor te está diciendo esta tarde, esas dos corrientes, evítalas. Y si en algún momento te has encontrado dentro de estas corrientes, es tiempo de que empieces a nadar contra esas corrientes.
¿Cómo nado contra una corriente del orgullo y una corriente del egoísmo? ¿Cómo nado en contra? Cambiando mi manera de actuar, cambiando mi manera de pensar, para que se me revele la perfecta voluntad de Dios sobre mi vida. Vamos a crear una contracultura. Esa cultura del mundo no es la cultura de Cristo. Esa cultura del mundo no es la cultura de la iglesia. La envidia y el egoísmo no pueden entrar y formar parte de una iglesia. El orgullo no puede entrar y formar parte de una iglesia, porque en la iglesia no existe el orgullo. En la iglesia no debe de existir el egoísmo ni la envidia. En la iglesia debe de existir la misericordia. El salmón pone sus ovas en aguas dulces. ¿Dónde es que mejor nos vamos a reproducir? En las aguas dulces, en las corrientes de las aguas salutíferas que recibió Ezequiel. El ángel le dijo al profeta: métete a las aguas, métete. Y se metió y midió con un cordel, y las aguas le llegaban a los tobillos. Y el Señor le dijo al profeta: no has creado todavía una cultura. Necesito que hagas una cultura de la llenura de mi Espíritu Santo en tu vida. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo se va el egoísmo, se va el orgullo, se va la envidia, se va la desobediencia, se va la altanería, se va la rebeldía, y todo espíritu de janes y hambre, hechicería, brujería, se va cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Por eso la orden fue: métase más. Diga al que esté a su lado: métete más a las aguas. Porque a algunos de ustedes no les llega ni a la uña del dedo chiquito del pie. Algunos de ustedes no están ni en los tobillos todavía. Diga al que esté a su lado: sacúdalo y dígale: métete más, métete más, métete más. Se metió y le llegaban a las rodillas y no era suficiente. Le dijo: métete más. Porque si vamos a nadar contra las corrientes de este mundo, si vamos a nadar contra las aguas de las corrientes de este mundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, de modo de que dice la Biblia que el profeta Ezequiel entró a las aguas y le llegaron hasta las espaldas y ya no podía controlar más las aguas. Cuando ya no son tus instintos humanos, tu carne, tu razón, tu lógica controlando tus acciones, sino que es el Espíritu Santo, entonces ahora sí podemos decir: eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, porque todo lo que nace de nuevo nace de Dios, y lo que nace de Dios tiene al Espíritu de Dios en él. Esta es una buena noche para que empecemos nuestra jornada. Si es que no la has empezado, a nadar contra la corriente. Y si lo estás haciendo, te felicito. Si estás nadando contra la corriente, en tu trabajo estás rodeado de gente que quiere atraparte, hechiceros como janes y jambres, que te quieren hechizar y te quieren amarrar, pero estás luchando contra eso. Te felicito. Síguelo haciendo. No te des por vencido, no te rindas. Si tomaste la decisión de dejar la droga, si tomaste la decisión de decirle no al alcohol, si tomaste la decisión de dejar de andar de mujeriego, si tomaste la decisión, hermana, de dejar de andar de chismosa, si tomaste la decisión, hermano, de levantarse y buscar el rostro de Dios, no se dé por vencido. Siga luchando, porque al final hay una recompensa. Hay 5 coronas en el cielo que nos están esperando, y esas coronas se están diciendo: hey, échale gana, el cielo está a tu favor, los ángeles están a tu favor, Dios está a tu favor. Por eso dijo David: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nada contra la corriente. No te dejes atrapar por las turbulencias que hay por abajo de las corrientes. No te dejes atrapar por el oso que está listo para comerte. Nada contra la corriente. Yo te quiero invitar esta tarde a que nademos
en el río de Dios? ¿Podemos nadar en el río de Dios? ¿Quieres nadar en el río de Dios? ¿Cuántos quieren nadar en las aguas dulces donde nos podemos reproducir? ¿Cuántos se quieren reproducir? No los escucho. ¿Cuántos se quieren reproducir? Póngase de pie. No sé cómo hayas venido esta noche a este lugar. Realmente yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que aquí está Dios, y donde está Dios hay poder. ¿No me escucharon, iglesia? Aquí está Dios, y donde está Dios hay poder. Donde está Dios hay poder, he dicho. ¿No me escucharon? Donde está Dios hay poder. Como que no. Donde está Dios hay poder. Si Dios está aquí hay poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay poder para qué? Hay poder para romper cadenas. Hay poder para desatar ligaduras. Hay poder para traer liberación a las mentes y a los corazones oprimidos. Pero vamos a empezar nadando en las aguas de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a nadar? Haga un espacio con el que esté a su lado. Haga un espacio. Aléjese tantito. No sabe qué espíritu traiga. Aléjese tantito. Pastor, ¿puedo tomarme una pequeña libertad? Claro, hazlo. Hay una canción que se llama Aguas Profundas, basada obviamente en el libro Ezequiel, donde quiere ir a las aguas profundas. Y dice: existen aguas a los tobillos, existen aguas a las rodillas, existen aguas a los lomos. Pero hay aguas profundas, yo sé. Yo quiero nadar Ahora, ¿por qué le en dije el que río. vamos a nadar? A ver. Quiero beber, ¿Te da pena nadar? ¿Qué